Hey, ¿qué tal mi gente? Esto es el Faro Informativo. Bienvenido nuevamente a otro video informativo con las noticias más importantes de Venezuela. Y hoy te contamos que en víspera de la celebración del Día de la Resistencia Indígena, el partidario del régimen Aristóbulo Istúriz hizo mención a un recuerdo. Sí, en ese contexto Aristóbulo Istúriz, al mando de la celebración rodeado de militares y grupos oficialistas, afirmó que el fallecido Hugo Chávez reivindicó a los pueblos indígenas y reconoció sus aportes culturales a la construcción de la nacionalidad venezolana. Y sin embargo, a Aristóbulo parece habérsele olvidado que hoy en día no queda nada de la reivindicación indígena, ya que los herederos del mandato de Hugo Chávez se han encargado de destruir la cultura, la tierra y el hábitat de esta población. Y también a Aristóbulo se le olvidó que en el año 2015 el Tribunal Supremo de Justicia emitió la sentencia número 256 en contra de los resultados de las elecciones, lo que dejó en un limbo a 3 diputados del estado Amazonas, y esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que lleva 4 años sin resolverse, ha perjudicado gravemente al estado fronterizo con Brasil. Amazonas no tiene hospitales en la frontera, las escuelas han sido tomadas por grupos rebeldes, no hay quien proteja los derechos de los indígenas, entre miles de calamidades más. Y esa es la reivindicación que él llama. Todo esto es un logro del régimen de los cuales Aristóbulo no habló ni los mencionó. Pues les cuento que hoy el diputado desproclamado de Amazonas, Rommel Guzamana, que sigue asistiendo a la Asamblea Nacional a pesar de lo que diga el Tribunal Supremo de Justicia, nos revela a fondo los relatos de la vida diaria del pueblo indígena y nos explica su travesía semanal para trasladarse desde Amazonas hasta el Parlamento y seguir haciéndole frente al compromiso que asumió con su pueblo. Hoy te contaré todos los detalles con pelos y señales. ¿En dónde? Aquí, en tu canal, El Faro Informativo. Así que ponte cómodo, suscríbete y prepárate que ya vamos a comenzar. Fue Hugo Chávez, en su empeño de hacer justicia y lograr la igualdad, la solidaridad y la hermandad de nuestros pueblos, que tomó la decisión de declarar el Día de la Resistencia Indígena. Así lo recordó Aristóbulo durante el acto del 12 de octubre. Pero a su juicio, desde que Chávez decretó el 10 de octubre de 2002 el cambio del Día de la Raza por el Día de la Resistencia Indígena, los pueblos indígenas comenzaron a conquistar derechos y a ejercerlos en la práctica. Istúriz señaló que fue a partir de la Constitución de 1999, documento en el que el país fue descrito como una sociedad democrática, participativa, protagónica, cuando se reconoció la diversidad étnica y cultural de nuestro pueblo. Sin embargo, la realidad de los indígenas venezolanos nada tiene que ver con el relato recordado por Istúriz. Y Rommel Guzamana, uno de los 3 diputados desproclamados por el Tribunal Supremo de Justicia en el año 2016, nos revela con detalle cómo viven los indígenas del Amazonas y cuál es la travesía que él debe recorrer cada semana para ir a defender los derechos de su etnia en el Parlamento. Para ir de Puerto Ayacucho a Caracas, Guzamana sale un día antes. Las sesiones del Parlamento son todos los martes, ya que el miércoles va de regreso nuevamente si no tiene otro compromiso en Caracas. El recorrido que debe hacer el parlamentario por vía terrestre no es fácil, según su relato. Cuenta al menos 20 alcabalas que debe sortear en cada viaje y de las que dice no identificarse como diputado por su seguridad. No es fácil, el efectivo en Amazonas es difícil de conseguir. Creo que más que en otros estados. Aquí no existe el bolívar, lo que existe es el peso. Para ir a Caracas pasamos por más de 20 alcabalas donde es un riesgo identificarme como diputado. La Guardia Nacional no es de fiar, te paran y te revisan todo. Guzamana argumenta que sigue asistiendo a la Asamblea Nacional por el compromiso con los habitantes de Amazonas que votaron por él. En las elecciones parlamentarias del año 2015, electo para la representación indígena junto a Virgilio Ferrer y Gladys Guaipo.
Los diputados de Amazonas no estamos en desacato. La Asamblea Nacional no está en desacato. Solo estamos firmes para que esto se acabe lo más pronto posible. La decisión del Tribunal Supremo de Justicia sobre los resultados de Amazonas, que lleva 4 años sin resolverse, ha perjudicado gravemente al estado fronterizo con Brasil. No tenemos hospitales funcionando en la frontera. Los indígenas están yendo a Colombia, donde tampoco viven con buenas condiciones. Las guerrillas los están reclutando, las escuelas son tomadas también. Todo esto afecta. Eso ha provocado que la población indígena vaya a un quiebre, sin tierra, sin navegación fluvial, sin condiciones de vida, sin alimentos ni trabajo. El abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela asegura estar haciendo un trabajo organizativo en Amazonas con el fin de hacer frente al abandono que denuncia por parte del gobernador del estado, Miguel Rodríguez, quien fue electo diputado en 2015 y de quien afirma que ni siquiera vive en el estado que gobierna. Amazonas está en desidia, totalmente abandonado. Las comunidades indígenas abandonadas, los municipios abandonados. No contamos con los servicios públicos. Aquí la luz, el agua son servicios precarios. Aquí no hay representación del gobierno, porque el supuesto gobernador lamentablemente ni vive en Amazonas y quien abandonó a los trabajadores de la gobernación. Ese abandono gubernamental que denuncia Guzamana afecta, según su testimonio, perjudica directamente a los trabajadores de la gobernación, cuya entidad estatal es la principal fuente de empleo de Amazonas. El diputado desproclamado es enfático en denunciar que los trabajadores de la gobernación la están pasando mal, con sueldos de 40.000 bolívares y para los obreros 8.000 bolívares semanales. Al otro extremo del país, otra etnia vive en resistencia ante el desastre y la indiferencia. Un periodista relata lo que vivió en un reportaje realizado a solo días de que Aristóbulo celebrara el Día de la Resistencia Indígena. Y el rumor del río augura peligro. La lluvia cae sin parar sobre la sierra. Es Perijá, la montaña que alberga a los pueblos indígenas Yucpa y Bari en Machiques, tierra de producción ganadera por excelencia. Escribo sobre este rincón del estado Zulia que hoy llora la muerte de un niño y sobrevive a la angustia de encontrar con vida a 5 personas que fueron arrastradas por el río Cunana la madrugada del jueves 3 de octubre. La furia del agua se desató en un suspiro, arrastró árboles, hizo rodar rocas tan grandes como una casa y arrastró barro para frizar un continente entero. El río buscó su cauce y lo encontró, aunque en medio estuvieran familias esperando la hora de dormir, niños desprevenidos, vacas en reposo y caballos que no tuvieron tiempo ni de relinchar. Lo perdimos todo, jadea una mujer yucpa que revive la escena ante una cámara y un micrófono. Son más de 200 las comunidades que sufrieron las pérdidas incalculables. Son más de 1.800 indígenas afectados. Al llegar a Machiques de Perijá, todo el mundo habla de los indígenas de la sierra. Los vecinos de este pueblo zuliano no paran en su afán por socorrer a las víctimas de este desastre natural. El 10 de octubre, junto a un equipo de periodistas, nos enrumbamos a la montaña con la alerta del peligro inminente y la advertencia de encontrar imágenes dramáticas. Ese día se cumplía una semana de la desaparición de 6 personas en medio de la penumbra. El río bajó y arrasó todo a su paso, dice un hombre bajito y visiblemente cansado. El pasado 7 de octubre, a 4 días del suceso, un grupo de vecinos encontró el cuerpo sin vida de Eber Jesús Ballena Panapera. Tenía 3 años. Sus 3 hermanos aún no aparecen. La madre de este pequeñín contó que ese día tuvo que salir de casa a comprar comida. No tenían nada para alimentarse y aprovechando que le cayó un dinerito en la cuenta bancaria, salió y dejó a sus 4 hijos al cuidado de una vecina. Nunca pensó que sería la última vez que los vería con vida. No pudo imaginarse que su casa sería arrastrada por la furia de un caudal tan poderoso que no encontraría resistencia alguna. Desesperada, hoy intenta encontrar a sus otros hijos que desaparecieron en medio del barro y los escombros. Impresionados con las imágenes, iniciamos el camino a la sierra. A unos pocos kilómetros de recorrido bastan para reconocer que algo cambió recientemente en la vegetación y en la carretera. Los árboles muestran manchas de agua y de barro.
El asfalto se ve removido y las casas están solas. La gente acampa en la orilla del camino y se pone alerta ante el sonido de algún motor. Ana Karina García es una indígena que tomó el liderazgo de su comunidad ante la llegada de los medios de comunicación. Su talante de mujer aguerrida es evidente, su actitud es arrolladora. También enfila contra las autoridades del régimen de Nicolás Maduro. Su verbo reclama la presencia de las autoridades. ¿Dónde está la ministra de los pueblos indígenas? Nos dijeron que va a venir, pero no ha llegado. Los pueblos indígenas en Venezuela son reconocidos por las leyes en toda su amplitud. La Constitución de 1999 los registró como ciudadanos con derechos especiales. Son oficiales sus idiomas, tienen la posibilidad de expresar libremente sus creencias y son dueños de sus territorios. Pero, del dicho al hecho, el trecho ha sido otra tragedia. 20 años después de haber conquistado el reconocimiento estatal, la ley es letra muerta. Nunca se desarrolló el proceso de demarcación de territorios indígenas, nunca se respetó la jurisdicción indígena y hoy son vistos como una amenaza. Son discriminados y vulgarmente utilizados para campañas políticas. Esas tierras no son de nosotros, dice Ana Karina, refiriéndose a los bordes de la carretera, pero ¿qué vamos a hacer si lo perdimos todo? Aquí nos vamos a quedar hasta que las autoridades respondan. Mientras ella habla, un grupo de hombres con machetes y palas limpian el terreno donde están improvisando unas chozas, casas de madera y de palma. Esto es resistencia dentro de la resistencia, dice y suspira. Recuerda que dentro de unos días será 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena, y la voz se le quiebra. ¿Qué vamos a celebrar? Se nos murieron los niños, que se murió un anciano, que todavía tenemos niños muriéndose. Llora, recuerda y sigue llorando. Y así, sin más, terminamos por el día de hoy. Esto fue El Faro Informativo.